nos toca, según el orden que tiene el libro de Hebreos, a Barak. Y este personaje lo encontramos con alguien también muy importante que es Débora. Los encontramos en Jueces capítulo 4 y el capítulo 5, donde hemos tenido ya nuestra lectura bíblica y espero yo que podamos tener en mente esta porción de las escrituras para que podamos entrar ya a ver los detalles. Pero recordemos antes a Gedeón, porque nos va a ayudar a ver también el personaje de Barak, porque en Gedeón se ve mucho más claro esas debilidades que tiene de carácter. Entonces, Gedeón vemos que tuvo muchas dudas para actuar y Gedeón cada acción que iba a emprender necesitaba pruebas. Cuando hemos hablado de que una vez comprobado de que era el Señor que le estaba hablando, él debería de haber actuado, pero él pide cada vez pruebas y el Señor tiene mucha paciencia para darle también esas pruebas, darle una prueba de la acción que tiene que emprender. Y habíamos hablado de que también en nuestra vida nosotros podemos ver reflejada la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Y espero yo que hayan tomado un tiempo en esta semana para alabar al Señor por esa paciencia que demuestra con nuestras debilidades. Vimos también que para estudiar el libro de Jueces, necesitamos reconocer un ciclo que hay en los jueces, que es que el pueblo de Israel desobedece al Señor. Luego hay una opresión por parte de algún pueblo extranjero y por esa opresión el pueblo de Israel se arrepiente y clama al Señor. El Señor oye ese clamor y manda y levanta a un juez para liberar militarmente al pueblo de Israel. Entonces, eso tenemos que mantenerlo como de marco y mantenerlo presente, porque cuando entramos al libro de Hebreos, en el versículo 11:32, nos dicen, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y otros profetas. Recordemos que habíamos hablado de que se menciona a 6 líderes, 6 autoridades que tienen posición de poder en el pueblo de Israel, pero se mencionan ahí no porque fueran astutos para la guerra, sino porque cada uno, las batallas que emprendieron, las emprendieron por fe en Dios. Y vamos a observar de cada uno las grandes carencias de carácter que tiene cada creyente y aún así el libro de Hebreos lo elogia como personas que actuaron por la fe. Recordemos que no están mencionados en orden cronológico, por eso es de que vimos a Gedeón antes, que se encuentra en los capítulos del 6 al 8, y ahora vamos a ver a Barak, que está en los capítulos 4 y 5. Yo esperaría que a estas alturas tuvieran un separador en la Biblia para poder ir fácilmente al capítulo de Hebreos y mantener en el libro de Jueces abierto la Biblia. Vamos a observar de primero en el libro de Jueces que el personaje que se mantiene más en la fe y tiene muchas cualidades es Débora. Entonces yo quiero que observemos a Débora, que era una mujer constante en la fe. Y creo yo que en estos capítulos el personaje que aparece como principal es Débora. Y vamos a contrastarlo juntamente
con Barak. Pero antes de eso, los invito a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Nuestro corazón está lleno de gratitud porque una vez más nos permites estar aquí reunidos, alabándote y adorándote a ti, porque tú nos lo has permitido y sabemos que a ti te gusta y te da mucho placer que tu pueblo te alabe y se una en adoración hacia ti. Te pedimos, Señor, que en este momento de estudio bíblico, de ver qué es lo que nos revela la Biblia, que es tu palabra, Señor, tu inefable palabra, nos podamos ver allí, observar las cualidades y virtudes que tiene cada personaje que aparece en tu revelación, para que nosotros podamos moldear nuestro carácter y ser hijos tuyos que te alaben en todo su ser, con toda su fuerza, en toda nuestra composición personal, Señor, a ti, sabiendo que eso lo podemos lograr con la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos guíe y nos redarguye, Señor. Pedimos entonces que tú nos ilumines las escrituras y podamos entenderlas con nuestra razón, pero también que penetren a nuestro corazón, a nuestro sentir, Señor, y de tal manera que cambie nuestra voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, leamos en el capítulo 4, nos dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que está repitiéndose ese ciclo de rebeldía, ese ciclo de opresión y el ciclo de clamor con liberación. Pero en este punto todavía no se ha visto todo el ciclo. El ciclo le da más énfasis al clamor y a la liberación, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces se está comenzando a repetir ese ciclo. Y dice, Jehová los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Estas ciudades que están mencionadas aquí, Hazor, son importantes porque se mencionan en Josué 11. Estas ciudades quedan al norte de Galilea, en la región de la tribu de Neftalí. Es importante porque en Josué 11 vemos que Josué conquista esa ciudad con una batalla, pero el pueblo de Israel, por su desobediencia, cae en opresión y ahora es un rey cananeo que está en control de esa ciudad. La ubicación de esa ciudad militarmente era estratégica. Entonces, por eso era una ciudad muy reñida. Y cada vez que el pueblo de Israel desobedece y viene una opresión, era muy importante para los cananeos tener el control de esa ciudad. Entonces, vemos ahí ya parte de la opresión que el pueblo de Israel siente militarmente. Con la ciudad de Jaroset Goim, no hay un acuerdo entre los arqueólogos en dónde está ubicada. Eso es porque la palabra Jaroset Goim es quizá un poco exclusiva en estos pasajes y no hay entonces consenso en dónde esté ubicada. Pero lo más probable es que esté ubicada en las faldas del Monte Carmelo, un monte bastante famoso en el territorio de Zabulón. Entonces tenemos que ver que Hazor y Jaroset están ubicadas
en las tribus de Neftalí y de Zabulón. Eso es importante porque vamos a observar que estas dos tribus son las que más guerra van a hacer, son las que más se mencionan, porque son las que más sentían opresión por el ejército cananeo. Los cuarteles de los cananeos en ese momento están ubicadas en esas dos tribus. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel Císara tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. La opresión en este momento eran 20 años y que tenían 900 carros implicaba que era un ejército enorme. Tan enorme que algunos críticos de la historia, cuando ven una cifra así, creen que es una exageración. Y nosotros, hermanos, claro que creemos que eran 900 carros porque la Biblia nos lo está diciendo. Pero les comparto eso porque lo que nos da la idea es de que era algo enorme. No era algo fácil, sino es irse contra un gran ejército. Pero el versículo 4 nos dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vean que tenía un cargo político. Eso para una mujer en ese tiempo, en esa cultura, era algo bastante improbable. Pero en la Biblia se menciona a algunas mujeres que tenían esos puestos de liderazgo, sobre todo político. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que tenía un puesto no de juez como era aquí, pero sí tenía un puesto de liderazgo en el pueblo de Israel. También tenemos la mención de la reina Atalía y quizá las reinas no eran lo más importante en el pueblo de Israel, porque generalmente eran reinas consortes, es decir, se casaban con los reyes de Israel. Entonces, no es que ellas gobernaban en sí, sino que eran reinas que servían de pareja para tener descendencia. Esa era la idea de una reina en Israel, una reina consorte. En, pero por el pecado del hombre, y justamente es algo que Moisés advierte de los reyes que iban a tomar a las hijas. Generalmente los reyes en Israel eran polígamos. Vemos, por ejemplo, al rey David con 8 mujeres, a Salomón no se diga, y a Roboam que tenía 18 mujeres. Entonces, todos ellos pervirtieron la institución del matrimonio y tenían varias mujeres. Entonces, no en Israel a una reina que se casaba con el rey no era tan importante o no tenían el rol tan importante en la política porque se compartía o se dividía el puesto con diferentes personas. Pero cuando el rey moría, sí tenía una relevancia la reina como madre, porque el rey que heredaba el puesto solo tenía una mamá. Entonces ahí sí vemos que tiene relevancia en el poder político de Israel la reina como madre. Y podemos observar el ejemplo de Betsabé en el libro de Reyes. Pero aún así no era lo más común. Y vemos también que nos dice que era profetisa. Aquí tenemos algo que tampoco es tan común, pero la hermana de Moisés también se nos menciona como profetisa. Y la hija de Faduel, Ana, que vemos cuando van a presentar a Jesús al templo en Lucas 2:36, también se dice que es profetisa. Y hermanos, yo estoy de acuerdo en la participación de la mujer, pero observamos en la Biblia que nunca hay una profetisa
en la religión judía. Creo yo que en las escrituras y aún en el Nuevo Testamento podemos ver que la mujer tiene importancia y puede desempeñar incluso cargos en la iglesia como diaconisa. Tenemos ahí en Romanos 16 un puesto que antes no podía utilizarlo en el pueblo de Israel. Ahí eran levitas los que se encargaban de todo, de mover la tienda, de desarmar el tabernáculo, todo lo hacían los hombres. Incluso observamos que el Señor da esa orientación de qué parte, de qué familia tenían que ser los hombres que llevaban cierto tipo de cosas en el tabernáculo, pero no había una participación de la mujer en ese entonces. Aún así, en la iglesia sí tenemos esa participación de diaconisas, de maestras, que nos dan las escrituras, que nos da ejemplo, pero nunca hay una profetisa. Y entonces nosotros creemos que esa prioridad o ese liderazgo que hay en la iglesia se debe mantener. No creería yo que Débora tuviera un puesto político o un puesto de profetisa en el pueblo de Israel pueda usarse para decir que ahora deben de haber pastoras. Nosotros aquí en Guatemala, en estos momentos, hoy 15 de mayo, tenemos 2 de 3 presidentes son mujeres y ninguna iglesia está discutiendo de si es bíblico o no tener a 2 de 3 presidentes en el país, en ese puesto político, presidentes mujeres. Claro, nosotros como cultura le damos más énfasis al presidente del Ejecutivo, pero el legislativo y judicial son 2 mujeres y nadie está diciendo que teológicamente eso está mal, porque políticamente está bien la participación, pero dentro de la iglesia y bajo los cánones que nos da las escrituras, sí, no hay una forma en que podamos decir que es permitido ser pastora y nos lo da el ejemplo de los levitas, aunque sí pueden muchas hermanas participar y yo creo que nos mantenemos bastante en la iglesia su funcionamiento porque muchas hermanas participan más que los varones, pero es algo importante de observar que todo tiene un orden y cuando vamos leyendo el capítulo 3 de Jueces, vamos a encontrar a 2 libertadores. Con Débora, que sería la tercera, vemos que Dios aquí está utilizando algo poco común o poco frecuente. En el capítulo 3 de Jueces, observamos a Ahod, que era un zurdo. El hecho de que él usara la mano izquierda en ese entonces era algo que no era querido por las personas. Era alguien solo por el hecho de usar la mano izquierda despreciado y es algo que se ha mantenido hasta tal vez quizá el siglo pasado de que a la gente le daba miedo o despreciaban a las personas que usaban la mano izquierda como dominante, lo cual no tiene absolutamente nada que ver o algún impedimento. Vemos en las escrituras que no hay ninguna ley que prohíba el uso de la mano izquierda, pero era culturalmente poco frecuente que un zurdo fuera el líder. Y luego tenemos también a Samar, que era hijo de Anat en el 331. Y si observan, ahí no dice de qué tribu era esta persona. ¿Por qué? Todo apunta de que él era extranjero. No dice de qué tribu era y los filólogos, es decir, los que estudian los idiomas, dicen que ese nombre no parece hebreo, sino urrita. Entonces era un extranjero que vivía en el pueblo de Israel.
también nos dice que era hijo de Anat. Y entonces parece que su padre tenía un vínculo con una diosa cananea. Entonces todo apunta a que él era extranjero. Entonces tenemos a un extranjero que no tenía grandes responsabilidades o prioridades en el pueblo de Israel. Tenemos a un zurdo que culturalmente en ese entonces era alguien rechazado y tenemos a una mujer. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con todo esto? Que Dios también utiliza instrumentos poco comunes. Él trasciende la cultura y usa hasta lo menos esperado. Pero hay algo importante que vemos en estas tres personas. Tienen la disposición de servir. Y eso sí es algo que nosotros debemos de ver y tener, esa disposición de servir. Aunque quizá estemos en un punto donde la cultura no nos favorece a nosotros, pero no importa, nosotros tenemos que tener esa disposición de servir, independientemente del juicio cultural o de la sociedad que nos rodea. Nosotros tenemos que servir al Señor si es que así Él nos lo pide. Por eso es muy importante ver a Samar, a Od y a Débora como personas que fueron grandes instrumentos del Señor, aunque en su sociedad no eran personas muy agradables o como algo muy inesperado. Viendo a Débora, vemos que su nombre significa abeja y es más por el aguijón que tiene una abeja, es decir, que era fuerte, que por la miel que producía. Era alguien letal y trabajadora y eso es algo parecido con la abeja que tenía Débora. Era mujer de Lapidot. Lapidot significa antorcha. Y eso puede significar que en efecto hay alguien en Israel que se llamara Antorcha, pero también la construcción nos da la idea que se puede interpretar como una mujer de carácter encendido. Es decir, puede interpretarse como esposa de Lapidot, que era alguien que se llamara Antorcha, o como mujer de Antorcha, que se implicaría que era alguien de carácter encendido. No era alguien pasivo, era alguien que hacía las cosas. Y concuerda mucho con la descripción de su carácter. Ella juzgaba bajo una palmera, lo cual significaba la prosperidad y la forma de perdurar, porque las palmeras en aquel entonces eran como un símbolo de lo perdurable debido a que no se marchitan ni están en todo el tiempo del año, son verdes. Entonces era algo perdurable. ¿Qué cualidades vemos en Débora? Vemos en Débora que era una mujer de Dios, alguien de fe sincera, alentadora, animaba a las personas, patriota, amaba a su pueblo y al pueblo de Israel y sobre todo respetuosa de Dios. Alguien que mantiene comunión con Dios y por eso es de que era profetisa. Eso es unas cualidades muy buenas y muy dignas de invitar, ser una mujer de Dios. Y era una mujer de confianza también, alguien en quien se podía confiar. Por eso la petición de Barak, cuando ella le pide a Barak que vaya a él, y él le pide que lo acompañe porque él sabía que no era alguien que lo iba a traicionar. Eso lo leyeron en el versículo 14. Era una mujer de confianza, alguien en que se podía confiar. Una mujer de coraje. Ella no dudó en ir contra el ejército y hacerle frente al enemigo como lo hizo Barak. Barak pidió de condición que ella lo acompañara y ella rápidamente contestó que ella iba a ir,
aunque el ejército de Canaán era muy grande, ella no dudó en hacerle frente al enemigo porque ella confiaba en el Señor. Era una mujer prestada con gran coraje. Entonces, de las cualidades que vemos de Débora, recordemos, una mujer de Dios, de confianza y una mujer de coraje. Qué interesante todas las cualidades que vemos en Débora. Pero quien se menciona en el capítulo 11 de Hebreos es Barak. Entonces, si así de bueno es Débora y no se menciona, ¿cómo será Barak? Pues veamos entonces cómo se comporta Barak. Y en el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, y ella es Débora, que envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Vean, otra vez es Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí? Esa es una pregunta que la respuesta es sí. Lo plantea como una pregunta, dándole la indicación de que el Señor le ha mandado a que junte 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Vean que es importante, por eso era importante observar en dónde estaban esas ciudades, en la tribu de Neftalí y en la tribu de Zabulón. Y le dice, y yo traeré hacia ti el arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y con sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Toda esa pregunta es las instrucciones que el Señor le estaba dando a Barak. Y sabiendo que Débora era una profetisa reconocida que juzgaba al pueblo de Israel, Barak no tenía que haber dudado en alguna manera en que se iba a cumplir o no esta profecía. Pero, ¿qué es lo que Barak hace? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces, recordemos aquí a Gedeón. Gedeón en cada acción que iba a tomar militarmente, siempre andaba pidiendo pruebas. Y era una debilidad de Gedeón estarle pidiendo pruebas al Señor, conociendo que el Señor le hablaba. Era una debilidad que se presenta aquí. Y aquí Barak lo que le está poniendo es una condición, es condicional. Si pasa esto, entonces sí voy a hacerle caso a lo que Dios no sé, me está pidiendo. Son debilidades muy similares. Los dos le están pidiendo condición a Dios de qué hacer o cómo pueden actuar ellos. Y es algo que nosotros no tenemos que seguir. Hermano, si usted está seguro que el Señor quiere que haga algo, ustedes leen las escrituras que hay algo que usted debe de hacer. Y aquí, sobre todo, es el énfasis, es el servicio al Señor. No lo dude, hágalo. Si es bueno, si agrada al Señor, ¿por qué dudar? ¿O por qué ponerle condición al Señor de Señor, yo te voy a servir, pero si pasa tal cosa, si a veces, si yo me vuelvo millonario, entonces voy a servirte en la iglesia? No. Si hay algún hermano o algo por el estilo, alguna condición, no sé, si usted tiene la certeza porque lo encuentra en la Biblia, haga las cosas, hermano. No espere a que ocurra un milagro para que enseñarle a usted que tiene que trabajar y hacer algo en el ministerio. Si es evangelismo, pues vaya a evangelizar. Yo sé que a veces hay algunos hermanos que no tenemos ese don, pero eso no implica que no lo podamos hacer y no estemos esperando de que haya alguna señal del cielo para evangelizar. Es algo que el Señor nos lo pide. Entonces debemos de hacerlo. Pero
aquí Barak nos está enseñando algo que es una debilidad de él, una debilidad que comparte con Gedeón. Cuando Barak le pone esa condición, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, se puede interpretar de dos formas. Uno, porque Débora era una profetisa. Entonces, llevar a un profeta a la batalla culturalmente era mejor, un profeta reconocido. Recordemos en las batallas con Moisés cuando él sale del Mar Rojo y que le piden que mantenga las manos elevadas en la batalla y hasta le ayudan a Moisés a mantener las manos elevadas en esa batalla. Es justamente por esa función que tenía de ser un representante de Dios. Cuando van y vemos alrededor los pueblos cananeos, ellos también llevaban a sus profetas falsos a la batalla, porque tenían la idea de que eso les iba a ayudar a mejorar la calidad de la batalla. ¿Iban a perder menos tropas o iban a hacer una destrucción completa? Sí, iba un profeta. Y creo yo que es una de las interpretaciones que le podemos dar a este pasaje. Otro, que Débora era jueza. Y como jueza, como líder político en Israel, también contaba con tropas. Leamos el 4:10 y para compararlo con el 5:14 y 15. Dice en el 4:10, y juntó Barak a Zabulón, a Neftalí en Sedes y subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Vean aquí, lo que nos está diciendo es de que Barak juntó 10,000 hombres como se lo había mandado el Señor de la tribu de Zabulón y de Neftalí. Entonces él iba con 10,000 hombres de dos tribus. Iba él y Débora subió con él. Pero en el canto de gratitud que da Débora, ahí se mencionan más tribus. En el 5:14 vemos que dice, de Efraín subieron los radicados en Amalek en pos de ti. Va uno, Efraín, de Benjamín entre tus pueblos, de Maquir, que es la tribu de Manasés, descendieron príncipes. De Zabulón, que ya había subido con Barak, los que tenían vara de mando. Los caudillos de Iscar fueron con Débora y como Barak también Iscar. Y ahí voy a dejar la lectura. Entonces, con Débora vemos que va la tribu de Efraín, de Benjamín, de Manasés y de Iscar. Es muy posible que cuando él le está pidiendo que ella vaya con él, le está pidiendo que haya tropas, hombres de diferentes tribus que le apoyan a Débora para subir a la batalla. Eso lo vamos a ver y contrastar con Gedeón. Y es lo normal y natural que si uno va a una guerra, quiera quien le ayude. Entonces el Señor aquí le concede esa petición a Barak, subir con más tropas. Y por eso va a contrastar justamente con Gedeón, que Gedeón iba con 32,000 soldados, pero el Señor hizo que esa batalla se ganara solo con 300. Entonces, esa es una posible explicación y creo yo personalmente que es una explicación que es más loable o más factible que Barak le esté pidiendo tropas a Débora. Continuando con el versículo 9 y 10, ella le dijo, iré contigo, mas no será tu gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y junto con Barak, Zabulón, Neftalí, en Sedes, y subió 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Aquí vemos que Débora es alguien que no titubea en actuar y es un buen ejemplo, no como Barak. Débora no titubea en actuar y le dice que la victoria o la gloria de la jornada no será de Barak. Y Dios allí está castigando la cobardía de Barak. Barak tenía que decirle, si el Señor quiere que suba con 10,000 hombres a la batalla, voy a la batalla con esos 10,000. Barak tenía que preparar, hermanos, su actuar militar. Decía que tenía que subir con 10,000 hombres, tenía que juntar eso. También no es de actuar alocadamente o precipitadamente. Cuando uno hace alguna obra para el Señor, sobre todo, hay que meditar bien y prepararse para actuar, pero no solo quedarse en meditar y en estar pensando cómo vamos a actuar, preocupándonos de la acción que vamos a emprender. Debemos de prepararnos y actuar. Pero aquí Débora les dice que la victoria no será gloria de la jornada. ¿Por qué? Porque Dios castiga esa cobardía que tiene Barak. Él tenía que prepararse y actuar. Entonces, vemos la gran deficiencia que tiene Barak como líder. Pero, ¿por qué la Biblia menciona a Barak como alguien de fe y no incluye a Débora? Y hago esta pregunta porque actualmente tenemos ideas en el mundo que están ingresando a la iglesia, ideas que hablan de que la Biblia está escrita por hombres, que Pablo era un machista, que el autor de Hebreos no era incluyente con las mujeres. Y recordemos que acabamos de haber visto a Rahab, el gran ejemplo que ella dio. Y está incluida en los héroes de la fe. Vimos a Sara y es otro ejemplo de fe. Entonces, ese argumento de que el autor de Hebreos no era incluyente con las mujeres por machista o algo así, no tiene ningún sentido. Vimos el gran ejemplo de Rahab. Yo creo que cuando seguimos leyendo el versículo 33, 34 de Hebreos, nos damos cuenta por qué incluyó a Barak. Y no lo había leído ni hace 15 días que estudiamos a Gedeón, ni ahora que leímos a Barak, para que ustedes se den cuenta. En el 33 dice, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David y Samuel, dice, esos 6 por fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada. Y dice, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El énfasis es en que ellos sacaron fuerza de la debilidad. Por la fe, esos hombres que en la historia no parecen tener mayor carácter como líderes, sacaron fuerzas en su debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Cuando usted ve a Débora, ella no parece que fuera débil para elegir. Ella dijo, bueno, si tengo que ir, vamos. Pero Barak sí era alguien titubeante. Gedeón sí era alguien titubeante. Eran débiles, pero por la fe, aún con esa debilidad, sacaron fuerzas. Yo creo que aquí está el gran ejemplo de Barak y cómo es que Dios usa a las personas en su debilidad también, hermanos. Usted se conoce a sí mismo, sabe las oportunidades de crecimiento que tiene, qué debilidades tiene.
encomiéndeselas al Señor y que Él la ayude a ser fuerte, tener una fortaleza para el servicio de la obra del Señor en esa debilidad que usted tiene, que el Señor use esa debilidad. Regresando a Jueces, ya para ir concluyendo, dice que Jehová quebrantó a Sísara en todos sus carros y todo su ejército a fila de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Quien ganó la batalla allí no fue los 10,000 que subieron con Barak, no fueron todas las tribus que subieron con Débora, ni siquiera fue Débora misma. Quien quebrantó a Sísara, quien ganó la batalla, era Jehová, que los había puesto. Jehová le concedió a Barak subir con más personas, pero aún así era él. Y si hubiera subido Barak con los 10,000, también Jehová hubiera quebrantado a Sísara. Por eso es muy importante tener en mente la historia de Gedeón. Era completamente improbable lo que pasó con Gedeón, pero cuando Dios está con uno, como decía Lutero, si Dios está conmigo, él y yo somos la mayoría. Y Lutero lo dijo cuando lo estaban persiguiendo para matarlo, hermanos. Qué ejemplo de fe también tenemos en Lutero. Pero es así, cuando Dios actúa y nosotros tratamos de hacer la obra y actuar en lo que Él nos pide, pero sabiendo y teniendo fe en que Él es el que provee y el que hace la obra. En el 17 nos dice que Císara huyó a pie a la tienda de Jael, la mujer de Heber, cananeo, porque había paz entre Javín, el rey de Azor, y la casa de Heber, el cananeo. ¿Por qué iba a la tienda de esta mujer? Resulta que en la disposición de las casas de las tiendas en aquel entonces, la tienda más lejana y mejor custodiada en los cananeos era de la esposa. Ellos tenían la cultura de que la esposa, y debo decir la esposa principal porque la mayoría era polígamo, tenía que estar refundida y bien protegida. Entonces, al huir a la casa de esta mujer, él se quería esconder y lo mejor que pudo encontrar es irse básicamente a refugiar a un lugar que era el mejor escondite, que era lo más difícil que el ejército de Israel llegara a ese punto. Entonces dice, saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Vean que él le pide agua y ella le da leche. Esa acción es algo que le está dando más de lo que le pide. Aquí debo de aclarar que Josefo, ustedes hoy han oído de ese historiador israelita, trata o habla de que ese odre era de leche rancia, pero realmente no tiene mayor peso histórico esa tradición. Creo que aquí lo que sí está haciendo es de que está poniéndolo en un lugar donde sea fácil engañarlo, que se sienta cómodo por la acción que va a hacer. Él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere te preguntaré diciendo, ¿hay aquí alguno? Y tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra. Vean que aquí ella, que
las mujeres en aquel entonces sí podían armar y desarmar tiendas, y era una tienda que era donde ellos vivían. Tenía que aguantar tormentas del desierto, tenía que aguantar viento, y las estacas eran para que soportara la tienda todos esos vientos. Entonces, era muy común que una mujer pudiera hacer ese tipo de trabajos, y lo que le quedaba a la mano era agarrar una estaca de la tienda y clavársela. Por eso es que lo volvió a cubrir. Y lo volvió a cubrir para que se sintiera cómodo, y ya con el sueño cansado de la batalla, ella lo podía matar. Y fue así. Entonces, aquí la narración nos dice que ella llama a Barak para que vea el cuerpo. ¿Por qué hace eso? Creo que esa acción que tiene esta mujer, y que es una acción quizá un poco violenta en nuestro tiempo, era una acción adecuada porque estaban en guerra, y ella de plano tenía conocimiento que Dios le había entregado a las manos a Císara, justamente de forma similar como lo hizo Rahab en Jericó. Entonces era también un parte de la liberación que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Entonces ella actuó también como una liberadora, y era una mujer y era una extranjera, pero Dios también la utiliza. Vemos en el capítulo 5, ya terminando, para terminar solo vamos a bosquejar el cántico de Barak y de Débora. Les recuerda primero una marcha triunfal que hace en la tierra prometida, eso en los versículos del 1 al 5. Luego describe la forma en que vivían en los días de Samar en el 6 y 7, que era una forma de opresión muy difícil. Describe la desobediencia de Israel, y cómo es que Dios levanta a Débora y a Barak junto con un ejército del 9 al 15. En el 16 y 17 recuerda a quienes no participaron, a qué tribus no participaron. Las tribus que mencionan fue Rubén, Gad, Dan, Aser. Esas tribus no fueron a la batalla como las otras, sino que estuvieron únicamente expectantes de la batalla. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces las contrasta elogiando a Zabulón y a Neftalí, que fueron las tribus con mayor participación en la batalla. Y Mereos, que es una ciudad que fue llamada y no participó, hasta las maldice por no ayudar en la batalla. Aquí quiero yo que veamos en el 5:24 que nos habla junto con esa maldición la bendición que le da a Jael, y maldice a esa ciudad por no ir a la batalla, pero a Jael, que era la mujer que le clavó la estaca a Sísara, le da una gran bendición y le dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Jebeseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y es una gran bendición y un gran ánimo el que le da aquí a este canto. No sé si a ustedes les suena bastante, pero el hecho de bendita sea entre las mujeres Jael, la única que se menciona aparte de Jael es a María en Lucas 1:28, donde le dice bendita entre las mujeres. Y aquí quiero yo ver, ponernos muy en sintonía en este versículo de Lucas 28, porque es una frase muy utilizada por una iglesia para adorar y venerar a María. Quizá la iglesia, la religión mayoritaria,
utiliza eso, bendita entre las mujeres, para adorar y pedirle a María cosas. Ese pasaje lo utilizan eh, para pedirle adoración y que todos deberíamos de adorar a María, pero no es la única. Y yo les estoy casi que seguro que algunos de esta religión mayoritaria, cuando les preguntamos de Jael, que también debería ser bendita entre las mujeres, como lo es María, no creo que sepan de quién se está hablando. Y es una gran dicha de estas dos mujeres ser reconocidas en el pueblo. Eso creo yo que es muy importante porque nos da la idea de que es una bendición, es un gran reconocimiento, pero no es una excusa para venerar o adorar a una persona, ya que el único a quien se le adora y se debe rendir todo tributo, como nos lo dicen los primeros versículos del capítulo 5, es al Señor, a Jehová. El canto termina en el 28:31 con una escena muy fuerte, con la expectativa de la madre de Císara, y se condena a todos los enemigos. Nos habla que la madre de Císara sale a ver con la expectativa, ya que Císara era un gran general, ella sale a ver si él viene y cómo van a repartir los despojos, pero Císara está muerto. Y entonces es una escena muy fuerte y condena a todos los enemigos de Israel. Este canto, hermanos, nos enseña primero a reconocer las bendiciones que el Señor nos da y a alabarlo. Ellos, por la batalla que tienen, ven que solo el Señor les da la victoria en esa batalla y lo reconocen y alaban al Señor. Pero recordemos que hubo tribus que fueron pasivas y no participaron. Ahí también reconoce y elogia a las tribus que lucharon, son recompensadas. Y aquí la aplicación que tenemos de este canto es que la vida de un cristiano también es así. Dios también va a juzgar en el tribunal de Cristo la lucha que cada uno de nosotros hizo. Y así como las tribus se elogian a las que participaron y se reconoce las tribus pasivas, Dios también va a juzgar la vida de cada uno de los cristianos. Esto como aplicación. Y leamos 1 Corintios 3:11, donde nos habla del tribunal de Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno sobre este fundamento algo edificaren, vean que el fundamento con que nosotros edificamos es la fe en Cristo, es Cristo. Si usted está haciendo una acción por su propia gloria o por querer ser bueno por sí mismo y no lo está haciendo en Cristo, es un desperdicio lo que está haciendo. Las obras se hacen por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice el autor de Hebreos, y nos dice, si alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelada como obra cada uno, el cual será el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque como por fuego. Aquí nos está hablando de que la obra que cada uno hace puede ser oro, plata, piedras preciosas que permanecen con el fuego. Y madera, heno y hojarasca, esas son quemadas. ¿Cuál es el punto? Hermanos, aquí vemos nosotros
que hay un reconocimiento en las obras que uno hace y la actitud que uno debe de tener de alabar al Señor y actuar en la obra. Es muy importante. Tenemos un gran ejemplo con Débora. Tenemos un ejemplo de paciencia que Dios tiene con sus siervos, con Barak. Pero aún así, los dos subieron y pelearon en la obra. Y hay un reconocimiento. Y recordemos que el mismo pasaje en Corintios dice, si bien el mismo será salvo, aunque como por fuego. Nuestras obras no son para salvación y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nuestras obras no nos salvan, pero es una recompensa la que el Señor le da a cada cristiano, el reconocimiento en la obra que hace. Y cuando usted haga su obra, hermano, y que espero que sí haga una buena obra, no lo haga pensando en la recompensa, hágalo por el amor que le tiene al Señor. Si usted no lo hace por amor al Señor, está edificando en otra cosa que no es Cristo, por lo cual su obra no servirá. En conclusión, tenemos ahora que todas las personas pueden y deben de agradar a Dios con sus acciones. No importa el sexo como Débora o como Barak, no importa su origen como Samar o las características físicas que uno tiene como Ahod. La valentía es una cualidad que debe de estar en el creyente, se debe actuar por fe. No se escude en las debilidades, hermanos, y deje que Dios actúe en ellas. No diga, yo quisiera actuar de tal forma, pero soy débil y no tengo esta característica. No, deje que el Señor actúe y usted hágalo también. Y Dios compensa a cada creyente por las luchas en el que creyente ha participado y eso nos lo deja el canto como lección. Así que con esas tres conclusiones, los invito a orar. Señor, te damos gracias y reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú, Señor, nos usas para tu propósito. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que te glorifiquemos a ti y ponemos también ante ti nuestras debilidades para que tú te glorifiques en ellas, Señor. Por favor, ayúdanos a ser hijos que te honren y que te alaben a ti y que siempre podamos actuar aún con las condiciones más adversas para alabarte y para glorificarte. Sabemos que estamos en un mundo bastante hostil, pero aún así tú eres nuestra fortaleza y en ti, solamente en ti, con la fe que te tenemos, Señor, podemos actuar. Bendícenos y ayúdanos a que esta semana podamos demostrar con acciones la fe que hay en nosotros. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.